Hola, gracias por seguir acompañándonos. Hoy, en este nuevo episodio de nuestra serie Aprendiendo a tomar decisiones, desde lo más simple a lo más difícil, quiero invitarte a hacer una pausa para mirar hacia adentro y para escuchar con mayor claridad. A veces creemos que somos libres al decidir, pero sin darnos cuenta, permitimos que otras voces, tanto externas o internas, decidan por nosotros. En el episodio de hoy, descubriremos juntos quién está realmente detrás de nuestras decisiones y cómo podemos encontrar el camino hacia la libertad. Antes de entrar en la reflexión, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién ha sido la voz más fuerte en tus decisiones últimamente? ¿La tuya, la de Dios o la de otros? ¿Cuántas veces has tomado decisiones influenciadas por otros? Vivimos en un mundo rodeado de opiniones. Las amistades, los padres, el entorno, incluso los consejeros virtuales que abundan en redes sociales. Todos parecen querer lo mejor para ti. Sus palabras suenan bien, te alientan y hasta parecen preocuparse genuinamente. Entonces dices, haré esto o aquello, y tomas decisiones según lo que ellos ven como lo mejor para ti. ¿Te ha pasado? No digo que estén equivocados ni que haya mala intención. Muchos realmente quieren ayudarte, pero la verdad es que no conocen lo que tu alma necesita y a veces ni tú misma lo sabes. Así que decide según sus consejos, confiando en su experiencia y buena intención, sin preguntarte si eso es lo que Dios desea para ti. En ese momento parece lo más sensato, pero luego llega la decepción. Te das cuenta de que no fue la mejor elección. Entonces aparecen las frases que ya conocemos. De los errores se aprende. El fracaso es la madre del éxito. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes. La lista es interminable y así caminamos durante años justificando decisiones equivocadas. Pero si te detienes un momento, verás que otros han estado decidiendo por ti. Nos dejamos guiar por voces externas que nos dicen qué es lo correcto, como si supieran más que nosotras. Hoy te quiero preguntar con total sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que decidiste sin influencias externas? ¿Alguna vez lo has hecho? Esta pregunta toca cada rincón de nuestra vida. La comida que eliges, el ejercicio que haces, las amistades que mantienes, la carrera que estudiaste, tus relaciones, incluso tu tiempo y tus recursos. ¿Te has preguntado por qué haces lo que haces? ¿Quién dijo que eso era lo mejor para ti? Sin darnos cuenta, hemos estado moldeadas por costumbres, temores, expectativas y consejos bien intencionados. Las voces del mundo nos rodean como ecos que susurran de día y de noche, y muchas veces decidimos sin saber por qué. Hasta que llega el día donde te detienes y empiezas a ver qué está pasando en tu vida, qué está pasando con las decisiones que eliges, a dónde te llevan. Hubo un momento en mi vida en que tuve que detenerme y ser muy sincera y honesta conmigo misma. Me examiné profundamente y descubrí algo doloroso. Nunca había tomado una decisión que realmente fuera mía. Siempre habían voces decidiendo por mí, unas muy fuertes, otras silenciosas, pero todas me arrastraban sin que yo lo notara. Esas voces estaban tan impregnadas en mí que ni siquiera me permitían pensar por mí misma y mucho menos escuchar la voz de Dios. Entonces dije, desde ahora decido yo, sin dejarme arrastrar por influencias externas. Pero ¿sabes qué pasó? Me quedé en blanco. No sabía qué elegir. No sabía qué era bueno o malo para mí. Me sentí perdida. Por primera vez todo quedó en silencio. ¿Te ha pasado? Fue en ese silencio que entendí. Necesitaba aprender a decidir. ¿Pero a quién acudir si todos están influenciados por algo? Ahí fue donde decidí confiar en la palabra de Dios, confiar en el único cuya sabiduría no cambia,
que no depende de modas ni opiniones y que realmente conoce lo que necesito. Confiar en un Dios sabio, eterno y puro. Al principio fue difícil, una lucha interna y constante. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que todo lo que había aprendido, absolutamente todo, no estaba alineado con su palabra. Tuve que desaprender para volver a aprender. Gracias a su paciencia y amor de Dios, cada día veo más claro. Él es el consejero sabio. Su guía ha traído sanidad a mi alma, paz y propósito. Ya no son las voces externas las que me dirigen, ahora es Dios. Hoy puedo decir con certeza, Él sabe que es lo mejor para mí y también para ti, porque Él te conoce, Él te creó, Él sabe lo que necesitas. Hoy, a través de la historia de Isaac, el hijo de la promesa, descubriremos un principio clave. Es por fe, el oír la palabra. Las decisiones más importantes no se toman solo por lo que otros dicen o por lo que creemos entender, sino por lo que Dios ha dicho. Génesis capítulo 27, versículo 1 al 4. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Dime, padre», contestó Esaú. «Ya ves que estoy muy viejo y un día de estos puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir». Isaac había decidido bendecir a Esaú, guiado por la tradición. En el antiguo Oriente Próximo, el hijo varón primogénito recibía la mayor parte de la herencia, la autoridad para liderar la familia, la continuidad del linaje principal. Eran costumbres tan arraigadas que no necesitaban ser escritas, se asumían como verdad. Pero Abraham, el padre de Isaac, había recibido algo más profundo que una costumbre, una promesa directa de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Las bendiciones de las promesas ahora incluían prosperidad material, liderazgo espiritual, legado generacional, herencia del pacto divino. Por eso el acto de bendecir no era solo simbólico, definía el destino de generaciones. La bendición del padre al hijo primogénito era una bendición sagrada, no era solo un deseo. A pesar de conocer la promesa, Isaac no consultó a Dios sobre cuál hijo debía recibir la bendición. Estaba ciego físicamente, pero también espiritualmente. La ceguera espiritual impide ver la voluntad de Dios, y esa es la más peligrosa. Isaac sabía que Esaú había despreciado su primogenitura. Génesis capítulo 25, versículo 34. Se había casado con mujeres cananeas e idólatras. Génesis capítulo 26 del 34 al 35. Su estilo de vida trajo amargura a él y a Rebeca. Aún así, decidió bendecirlo. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por costumbres y preferencias. Así se ha hecho siempre. Y lo sabemos por la manera en que actuó. Pero Dios no se guía por tradición, se guía por obediencia. La bendición no se determina por el orden de nacimiento, sino por un corazón que honra a Dios. Se olvidó de cómo su padre Abraham obedeció a Dios en todo, aun cuando eso implicaba romper con tradiciones culturales para preservar la pureza del llamado de Dios. Aunque mucho antes, Dios había hablado a Rebeca: «2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor». Génesis capítulo 25, versículo 23. Aunque Rebeca tomó decisiones cuestionables, su corazón estaba atento a los propósitos de Dios. Isaac, en cambio, actuó sin discernir. ¿Qué aprendemos de la historia de Isaac? 1. No toda costumbre honra a Dios. Tradiciones que contradicen la verdad deben ser examinadas con discernimiento. 2. La dirección espiritual
no se basa en lo que siempre se ha hecho, se basa en lo que Dios ha dicho. 3. Dios honra la obediencia, no la apariencia. La bendición es por alineamiento espiritual, no por derechos humanos. Pero hay algo mucho más profundo detrás de esta historia. También revela el carácter de Dios. Dios usa a quien Él quiere. Rebeca fue el canal de la revelación, no Isaac. Dios honra la fe y la obediencia. No exige perfección, solo disposición. Dios cumple su propósito, incluso en circunstancias imperfectas. Lo importante no es la forma, sino la fidelidad. Jesús, el primogénito perfecto que nos enseña a decidir bien. La Biblia llama a Cristo primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Jesús heredó gloria y autoridad y nos invita a compartir su herencia como coherederos de su gracia. Romanos capítulo 8, versículo 17. Él es el modelo de una vida guiada por el Espíritu, no por tradiciones, costumbres vacías, ni condiciones y conocimiento humano. A diferencia de Esaú, que despreció la primogenitura por un plato de lentejas, Jesús vivió en obediencia perfecta y dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Él rechazó tradiciones sin obediencia genuina. Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9. Valoró a los pobres en espíritu, reconociendo su necesidad de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. Enseñó que la verdadera grandeza está en humillarse delante de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Actuó siempre conforme al corazón del Padre, priorizando su voluntad sobre cualquier otra voz. Su vida demuestra que las decisiones correctas nacen de un corazón rendido a Dios. ¿Y tú, ya te has rendido a la voluntad de Dios? ¿O sigues decidiendo conforme a la sociedad e influencias externas? Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. No necesitamos aferrarnos a tradiciones humanas para decidir correctamente. Como hijos del Padre, estamos llamados a vivir con identidad y propósito eterno. Nuestra guía no es la voz de la cultura, es el ejemplo del primogénito, Jesús. Él nos enseña a escuchar al Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. Confiar en la soberanía de Dios. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Vivir en libertad espiritual, amando con propósito. Juan capítulo 13, del 34 al 35. Hoy quiero dejarte unas preguntas para que puedas meditar. Antes de tomar una decisión, pregúntate: ¿de quién es la voz que predomina en mi interior? ¿Es realmente Dios quien me guía o una influencia externa? ¿Estoy decidiendo desde la fe o desde la costumbre? ¿Estoy dispuesto a romper con tradiciones que no reflejan su verdad? ¿Mi corazón busca obedecer o simplemente aparentar? ¿Cuál es la mentira que podría estar escondida en esta decisión? Responder con honestidad estas preguntas te ayudará no solo a discernir con mayor claridad, sino a crecer en sabiduría. Estas preguntas revelan las voces que han dominado tu interior y te acercan con reverencia a la única voz que jamás se equivoca, la voz de Dios. En conclusión, así como Isaac fue guiado por lo que parecía correcto, nosotros también podemos caer en el error de decidir según la costumbre, la cultura, la emoción, la presión familiar o simplemente por imitación. Pero si realmente deseamos caminar en libertad espiritual, debemos aprender a tomar decisiones desde el discernimiento, alineadas con la voluntad de Dios, y no por tradiciones humanas o patrones repetidos. No decidamos a ciegas como lo hizo Isaac. A veces creemos que agradar a Dios es simplemente portarse bien. Escuchamos frases como "pórtate bien y Dios te bendecirá",
Dios te ama y te bendecirá, hagas lo que hagas. Suena correcto, pero no refleja toda la verdad. Jesús dijo: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, versículo 21. Obedecer a Dios no es cumplir una lista de reglas externas, es una respuesta de amor, rendición y entrega a su palabra. Para tomar decisiones correctas y escuchar su voz, necesitamos silenciar aquellas voces que nos presionan, renunciar a toda enseñanza que contradiga su palabra, permitir que su palabra nos lave y renueve el entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos lo recuerda. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También necesitamos que Dios sane nuestro corazón, porque las heridas del alma afectan nuestras decisiones. Las emociones alteradas no pueden guiarnos con claridad, pero cuando Él restaura nuestros pensamientos, entonces escuchamos su voz y sabemos lo que le agrada. Pero ¿cómo vamos a escuchar a Dios si no estamos dispuestos a presentarnos delante de Él? ¿Cómo discernir si otros siguen decidiendo por ti? ¿Y cómo hacerlo sin leer su palabra? Nuestra responsabilidad es buscar su voluntad, es meditar, leer y escudriñar su palabra. Solo cuando aprendemos a conocer a Dios sabremos qué decisiones tomar. Isaac recibió la bendición de Abraham, aunque no fue el primogénito. Jacob, el menor, fue bendecido por elección divina. David, el último entre sus hermanos, fue elegido como rey por su corazón, no por su posición. Dios no se guía por apariencias. Él elige conforme al corazón, no por lo que el hombre ve, sino por lo que Él ve dentro de ti. ¿Sabes? Si estás escuchando este mensaje, hoy quiero que sepas algo. Dios te eligió a ti, no porque seas perfecto, no por tus méritos, sino porque conoce tu corazón y por gracia te eligió a ti. Aunque otros te hayan juzgado o menospreciado, Dios te miró y dijo: tú eres mío, tú llevarás mi luz, tú guiarás a tu familia, a ti te he escogido. Dios te eligió para hacer luz, para honrar su nombre. Quiere hacer contigo algo tan grande que ni tú podrías imaginarlo. La decisión de responder y dejarte guiar es solo tuya. Pero escucha, Dios ya te eligió. Eres escogido, perdonado, ungido, apartado para llevar sus promesas adelante. Si hoy lo crees y lo recibes, déjate purificar, déjate santificar, déjate guiar. Toma decisiones conforme a su palabra. No necesitas entenderlo todo. Yo misma intenté comprenderlo todo y me perdí. Hoy sé que no se trata de entender, se trata de creer. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Por fe andamos, no por vista. Si lo crees, haz esta oración. Señor, gracias por haberme escogido. Gracias porque solo tú conoces mi corazón. Ayúdame y fortaléceme para tomar cada decisión conforme a tu voluntad. Alinea mis pensamientos, mis emociones y sentimientos con tu verdad. Guíe mis pasos, santifícame con tu palabra. Gracias, Señor. Versículos para meditar. Romanos capítulo 8, versículo 17. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y Colosenses capítulo 1, versículo 18. Bendecido día, amigos en Cristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe.